Eh, Ante todo agradecerle al doctor Villafañe porque bueno, esto es un ida y vuelta, siempre lo decimos, más aún ahora, quizás no en otros tiempos, que el aprendizaje es precisamente interactuar entre alumnos y docentes. Y eso es lo que hace la construcción del conocimiento, y esto es una posibilidad. Ustedes son alumnos, nosotros con el doctor Villafañe, enseño que trabajamos como docentes, y siempre que tenemos esta posibilidad, no solo lo que podamos transmitir a partir de lo que uno conoce, fundamentalmente por la práctica y por pertenecer al ámbito de ejecución, sino lo que nosotros también podemos aprender a partir de este intercambio que hacemos. Bueno, ya tenemos inclusive el adelanto más que prolijo de todas las preguntas. Agrego la presentación que también fui fiscal. Sí. O sea, fui fiscal, estuve desde ambos lugares. Esto lo digo porque, sobre todo con el paso del tiempo, es que he valorado mucho más esto. Haber estado del lado de la acusación, que lleva la acción, el que persigue, pero a su vez también del lado de la defensa. Más del lado de la defensa, fui defensor oficial 8 años, 4 como funcionario de la Defensoría y 5 como fiscal. Y luego intervine en la designación como juez de ejecución a partir del año 2007-2008 en Mar del Plata. También algo que es, más allá de lo que denota la situación crítica que se vive hoy por hoy en el Poder Judicial, por la falta de designaciones, la cobertura de cargos, bueno, esto es algo que se está encarando y se está tratando de superar. Eso también me permitió intervenir en los juicios orales, y al doctor Villafañe de seguro también le ha sucedido, de convocarlos, designarlos también para subrogar o ocupar lugares en los tribunales orales. Es decir que es algo, por eso digo, hago todo este relato para decir que es algo vivido, completo, y nos atraviesa como funcionarios la problemática que hace a quienes están privados de libertad. Pero no solo desde el lado de la ejecución, porque muchas veces dicen el tema de la privación de la libertad es algo casi exclusivo de la ejecución. De hecho, la ley 12256 al principio decía que todas las problemáticas que se suscitaran en el ámbito carcelario era resorte de los jueces de ejecución. Bueno, el legislador lo que no advertía, primero, en función del número de jueces de ejecución, que esto era imposible, y que el 51% hoy por hoy de la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires no son condenados, sino que son procesados. Eso generó la modificación de la ley. Y un paso más, hoy la ejecución nos atraviesa a todos, cualquiera sea el lugar donde estemos, digo, porque si está privado de libertad, sea como procesado o como condenado, esto abarca el universo total de los jueces. De allí que los jueces, y les debe haber pasado también al doctor Villafañe, no están consultando permanentemente, porque los institutos de la ejecución hoy por hoy también se aplican a quienes están privados de libertad en virtud de una medida cautelar, no de una condena firme. Entonces quiero decir que esta problemática, y esto es lo importante, que se expanda, y aquellos que intervienen en la decisión sobre la imposición de la pena también puedan advertir cuál es la problemática carcelaria. Es muy fácil poner una condena, 1 año, 2 años, 3 años, 15, 20 perpetua. Ahora, creo que quienes estamos más cerca del universo carcelario son los que sabemos en realidad que esos tiempos que se establecen a través de las decisiones por parte de jueces correccionales o tribunales orales no es un tiempo lineal, no es solamente el paso del tiempo. Ustedes, más que nadie, son testigos de esto, y creo que, vuelvo a decir, este otro fenómeno es lo que favorece quizás una mejor comprensión, no digo del todo, de quienes operamos dentro del sistema, en todo lo que tiene que ver con la problemática de la pena por excelencia o por antonomasia, que es la pena privativa de libertad, por todas las consecuencias que tiene. Bien,
Menciono por caso, me ha ocurrido intervenir en un tribunal oral y gente que ha arribado al juicio en libertad. Se le ha impuesto pena y en muchos de los operadores está bueno. Si se le impone pena, tiene que ir preso. Eso era casi automático. Luego, modificación mediante el Código Procesal Penal, y esto tiene que ver con algo a lo que me voy a referir, con principios constitucionales y aquellos que derivan también de lo que complementa la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos. Hizo la reflexión del legislador y establecer que únicamente esto sería posible en caso de que se hubiera modificado la situación al momento del dictado de la sentencia. Pero la situación con relación a la peligrosidad procesal, que significa la posibilidad de que se pueda fugar o que no pueda estar derecho o que no cumpla la pena. Bueno, en los operadores plantea un dilema similar al de los jueces de ejecución, es decir, resolvemos la posibilidad de reintegrarse en la sociedad o que se mantenga en libertad mientras transcurre el proceso, en el caso de los procesados, en el caso de los condenados, poder acceder en forma paulatina a regímenes que flexibilicen el encierro. Fíjense que uno podría decir, no, es muy distinto. No, no es muy distinto, porque plantea los mismos dilemas. En definitiva es si el derecho a la libertad, cuál es el grado de restricción que puede imponer quien tiene que decidir sobre un caso en particular que conlleva una pena privativa de libertad. Con relación a los procesadores, ya, y por eso mencioné la Constitución y Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, el principio de inocencia. Y esto mal que le pese a muchos colegas y operadores, porque dicen, bueno, pero es una especie de firmeza el hecho que lo condenen. Bueno, pero hay otras instancias que hacen a mantener la condición de procesado y por ende deberíamos respetarlo de acuerdo a los parámetros convencionales, constitucionales, digo convencionales por la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otra parte, y esto es importante, también lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fíjense, lo dicen con relación a medidas cautelares, pero también lo ha dicho con relación a la ejecución. El Instituto de Curado de Río de Janeiro, cuando como producto del hacinamiento la Corte Interamericana dicta una medida cautelar y le ordena al Estado brasileño, por intermedio del Estado brasileño, al Poder Judicial, que debía resolver un 2 por 1, ya no a partir de una ley dictada en función de tener que acotar la problemática del hacinamiento, sino directamente al Poder Judicial. Y estableció pautas como para, justamente, a través de la decisión del Poder Judicial, poder sortear esta problemática que hace al hacinamiento. Bueno, esto lo digo porque muchas veces nosotros acotamos o restringimos al ámbito de la ejecución. Digo, no solamente la ejecución, sino que atraviesa todo el proceso penal. Sí es cierto, en la etapa de ejecución, con algunos principios particulares, pero esto hace un denominador común, sin duda que lo que nos convoca y a requerimiento del doctor Villafañe, uno de los temas que íbamos a tratar y está plasmado en todas y cada una de las preguntas, es la inconstitucionalidad del artículo 100, al igual que el 56 bis, 100 de la ley 12256, texto según la 15.232 del 18 de enero del año 2021, que es la ley de víctimas, que también introduce una reforma, la última, con relación al artículo 100, al igual que el artículo 56 bis de la ley marco para el cumplimiento de la pena, la 24660, modificada en julio del año 2017, la última reforma que tuvo con relación al artículo 56 bis, y también lo que se plantea en el artículo 14. El artículo 14, también por las modificaciones que le fueron introducidas, en el segundo párrafo del artículo 14, no digo con relación a la reincidencia, que es un tema ya inclusive superado, porque digo con relación a la inconstitucionalidad de la reincidencia,
al menos para muchos de quienes operamos en el sistema, producto de considerar que la doctrina legal que emana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es vinculante, y ese ha sido el criterio en definitiva que ha asentado la Corte respecto de la reincidencia, y esto como obstáculo a la posibilidad de acceder a la libertad condicional. Para poder plantear, lo primero que tenemos que hacer con relación a la legislación y a los cambios legislativos, lo primero que nosotros tenemos que plantear es, y esto es un ejercicio fundamental que introduce Luigi Ferrajoli, que es el que desarrolla la teoría del garantismo. Él plantea que las leyes tienen un valor, la validez de la ley, mejor dicho, se sustenta no solo en una cuestión formal. ¿Cuál sería la cuestión formal de una ley? ¿Qué le exigiríamos a cualquier funcionario para decir, bueno, esto es ley, esto es válido como ley? Lo primero, formalmente, ¿cómo nacen las leyes? ¿Cómo nacen las leyes? En el Congreso. ¿Cómo nacen? Nacen en el Congreso, ¿qué hay? Hay un proyecto, se introduce el proyecto, después se vota de acuerdo a las mayorías que establece la propia Constitución, y trátese a nivel nacional o provincial, y con motivo de eso la sanción de la ley. ¿Sería legítima esta ley? Sí. Sí, desde el punto de vista formal. Ley formal, después está la ley material, que conforma la aplicación. Bien. Decimos, la validez de la ley entonces tiene un aspecto formal, que es al que hicieron referencia a los compañeros. ¿Cuál es el derrotero para poder considerar la ley? Que son los presupuestos que estableció el constituyente en la Constitución Nacional, para que tenga validez, no solo a nivel nacional, y también a nivel provincial. Y el otro aspecto que menciona el compañero es la validez desde el punto de vista material. O si se quiere, si esa ley, a efecto de poder arribar a un juicio definitivo sobre si esa ley es legítima, no solo formal, sino materialmente, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que mencioné yo como al principio como fundamental? ¿Qué es lo primero que tendríamos que tener en cuenta? Los operadores, los jueces, los fiscales, los defensores, ustedes. Si yo quiero analizar un caso, ¿qué es lo primero que tendría que tener en cuenta? La Constitución. La Constitución Nacional. Y además la Constitución, ¿qué hay en la Constitución? Que se sancionó en el año 94, se incorpora. Los tratados. Exacto. Los instrumentos internacionales de derechos humanos. Digo instrumentos porque ustedes van a ver que hay tratados, pero también hay declaraciones. Es decir, no son convenios. Entonces, como más abarcativo, utilizamos la palabra instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, esto de la terminología también es un ejercicio que debemos hacer todos quienes formamos parte del sistema, para ser más claros. Porque a veces, y los alumnos lo plantean, bueno, pero si es una declaración, entonces no tiene el peso ni el poder que tiene una convención, como sería la Convención Americana de Derechos Humanos, donde concurren diversos estados, lo suscriben, es un convenio que fija pautas en relación a los derechos que nos asisten por nuestra sola condición de ser humano. Pero no es solo eso, también hay declaraciones como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es anterior, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es aún anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el año 48, una se sancionó a principios del año 48, la otra a fines del año 48, en noviembre del año 48, la Declaración Universal, la precedió la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Eso el constituyente del año 94 lo integró. Entonces, ¿cuál es la primera ley que tenemos que tener en cuenta con relación a nuestra vida en general? La ley fundamental, Carta Magna. La ley fundamental. Y usted me dice, está loco, ¿cómo? Nuestra vida en general. Sí, nuestra vida en general. ¿Podemos hacer planteos constitucionales con relación a una multa? ¿Podríamos hacerlo? Sí, podríamos hacerlo. Porque detrás de toda la actividad del Estado, trátese la más extrema con relación al ejercicio del poder punitivo que traiga como consecuencia la privación de libertad o cualquier otra que haga la restricción de nuestra libertad como ciudadanos, hay un derecho por detrás que es el que debemos resguardar de esta actividad omnipresente, omnímoda, quiero decir, total del Estado, como para poder
garantizar el respeto de esos derechos. En toda la actividad, en todo lo que nosotros abarcamos en nuestra vida diaria, nosotros tenemos que tener en cuenta la Constitución y el Instrumento Internacional de Derechos Humanos. Esto cuesta, esto fue una cuestión cultural. Nosotros cuando estábamos en la universidad nos decían que la Constitución, bueno, era algo que estaba ahí arriba, pero no era operativo. Lo importante eran las leyes. Claro, con esto lo que se despreciaba o no se tenía en cuenta lo que dijo el compañero. En tanto la ley cumplía los requisitos formales, era válida. No importaba que fuera en contra de la Constitución. Y así vivimos durante varias décadas las restricciones de derechos que sí estaban consagradas en la Constitución a través de este vericueto y esta resistencia, ¿no? O esta negación respecto de que aquellos derechos que prevé la Constitución son plenamente operativos. En tanto y en cuanto el constituyente no haya remitido a una reglamentación específica, todos los derechos que nos asisten en la Constitución Nacional son plenamente operativos. ¿Cómo lo traducimos? Bueno, el conflicto nosotros vamos a tener que tamizarlo o atravesarlo por la Constitución. Hablo de la vida en general, pero esto tiene que ver también con el tema particular al que nos referimos o estamos tratando, que es la ejecución de las penas privativas de libertad. Entonces, este mismo ejercicio es el que debemos hacer nosotros, tamizar la legislación que dicta el legislador, trátese del legislador nacional. En el caso de la ejecución, tenemos una ley nacional, tenemos una ley provincial. En cualquiera de los dos casos vamos a tener que tamizar y atravesar esa legislación con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y más aún, en el caso de la privación de la libertad, no solo porque en ello está comprometido muchos de los derechos que nos asisten por nuestra sola condición de ser humano, nada diferencia el muro de la cárcel en relación a los derechos que nos corresponden, a excepción de la libertad, que es la única consecuencia que la Constitución prevé con motivo de la comisión de un delito. Entonces, en esto que es gravísimo, digo, por las consecuencias que acarrea sobre la persona, es decir, estar privado de la libertad, y las derivaciones que a su vez esto acarrea con relación a estar privado de libertad. Alguna vez un alumno me dijo, bueno, pero está privado de libertad, pero puede gozar de todos los restantes derechos. Bueno, la realidad demuestra lo contrario. Y eso a partir de que, primero, las limitaciones que tiene el propio Estado para poder proveer todos y cada uno de los derechos a los que hago referencia. Esto es una cuestión de tipo presupuestario y recurrente. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo, con relación a la cuestión presupuestaria, que el Estado no se podía amparar en eso, como para no hacer efectivo los derechos de quienes están privados de libertad. Pero además, con un condimento adicional, que quien está privado de libertad forma parte de un universo vulnerable. Y yo les decía a los alumnos, si yo estoy privado de libertad y quiero ir al médico, ¿puedo elegir mi médico? ¿Puedo elegir el sanatorio, la clínica, etc.? Bueno, esos son derivaciones de la privación de la libertad que sin duda nos colocan a quienes están privados de libertad en una situación vulnerable, en el sentido que no tiene esa posibilidad de elección, vuelvo a decir, por la restricción de la libertad y por las limitaciones a la par que tiene el Estado. Más allá de las obligaciones que nosotros procuramos que se hagan efectivos con motivo de esa ausencia o la no efectivización de los derechos. Hablo de alimentación, no tengo que decírselo a ustedes, alimentación, educación, trabajo, etcétera, etcétera. Más aún en las condiciones de hacinamiento que estamos viviendo en general, tanto en la población carcelaria de nuestra provincia, del país, y no solo en la provincia del país, es un fenómeno mundial. No solo de nuestra región, también quienes son campeones en hacinamiento es Estados Unidos, una primera potencia. A pesar de que es un país con recursos económicos y avanzados, sufre las mismas consecuencias de este tipo de políticas que tienen que ver con lo que
lo que vamos a tratar hoy. Entonces decíamos, vuelvo al principio, la ley, un doble aspecto, la legitimidad formal y la legitimidad material. La legitimidad material es lo que digo, tenemos que pasarle el tamiz para saber si esa ley no está en contradicción o no confronta con los principios que dimanan la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y retomo lo de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos porque por la descripción que he hecho yo, en el ámbito de la cárcel, es donde podemos advertir con plenitud si esos derechos que consagra la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, al que está obligado el Estado, se cumplen o no conforme los imperativos que surgen de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede o qué sucedió con el artículo 100? Vamos a comenzar por el artículo 100 de la ley 12256. Y vamos a comenzar por el artículo 100 de la 12256, porque lamentablemente la provincia es la que estuvo al frente de estas modificaciones contraconstitucionales o contraconvencionales. Después veremos por qué digo que es contraconstitucional y contraconvencional. Vamos a empezar por la legislación, la primera ley. La primera ley nuestra fue la 12256, que fue sancionada. Luego hubo un debate si la provincia tenía facultades para dictar una ley regular sobre institutos de fondo. Eso ha sido superado. ¿Por qué? Porque en el mismo fallo al que hice referencia respecto de que las limitaciones presupuestarias no pueden condicionar la efectivización de los derechos, la propia Corte en el fallo Berbisky en el año 2005 dijo además que la ley marco para el cumplimiento de la pena, ustedes recuerdan el caso Berbisky a qué se refería, y era la superpoblación que había en las cárceles, en las comisarías, y ahí la Corte lo que ordena como una medida inmediata el desalojo de menores y personas adultas con enfermedad dentro de las comisarías. Esto en el año 2005. Ahora, aclaro, el habeas corpus no empezó 2 meses antes de que se pronunciara la Corte. 4 años antes se había interpuesto ese habeas corpus, y ese habeas corpus, un habeas corpus colectivo que abarcaba todas las comisarías de toda la provincia de Buenos Aires, se había iniciado en un juzgado, luego había pasado a una cámara, luego a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, y en todos estos estamentos se había rechazado la posibilidad del habeas corpus colectivo. Decía que esto tenía que ser desagregado, cada juez, de acuerdo al preso que estuviera, claro, en forma individual, estuviera a disposición, debía resolver la situación. Con muy buen tino la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muy buen tino, y además porque se basó en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, dijo que tenía que haber esto, había homogeneidad en la problemática y esto se salvaba con una resolución para toda la provincia de Buenos Aires. Y así fija unas pautas que son importantes y que tienen que ver con lo que vamos a tratar específicamente el artículo 100. Dice que había una ley marco, tanto con relación al procedimiento penal. Decía que el Código Procesal Penal de Nación, al igual que la Ley de Ejecución Penal de Nación, la 24660, constituían la ley marco, es decir, que ellos habían integrado todos los principios de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, y que todas las provincias podían legislar por encima de los derechos que le acordaban esas leyes, que ya habían incorporado en los tratados internacionales. Eso significaba que habilitaba o sorteaba esta dificultad en si se aplica la ley nacional o se aplica la ley provincial. Si la ley provincial acuerda derechos por encima de los previstos por la 24660, estaremos a la ley provincial. Si la ley 24660, y este es el fenómeno que vamos a ver en relación a la inconstitucionalidad del 100 y 56 bis, en la secuencia de modificaciones, debíamos estar a la ley más beneficiosa, es decir, la que acuerda más derechos, que era la ley nacional. La 12256 se sanciona en el año 99. Y es importante, yo voy a traer a cuenta, que cuando nosotros tratamos una ley,
más allá de la interpretación que puedan darle los tribunales, lo primero que tenemos que ver qué hacen los legisladores cuando elaboran un proyecto. Mencionan todos los artículos, pero ¿con qué lo acompañan eso? Si yo les doy a ustedes, mira, con esto voy a reglamentar la actividad en el salón, a ver, cómo deben ingresar, cómo deben desplazarse, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tengo que aportarle a quien va destinada esa ley con cada una de las reglas? ¿Qué es lo que hace el legislador? Además, ¿qué fundamentos? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer, y esto no significa que la interpretación de la ley pura y exclusivamente debe basarse en los fundamentos, porque luego la ley adquiere autonomía y en virtud de los fallos de la jurisprudencia y la doctrina, que es la opinión de autores, es que se va configurando la interpretación de esa ley. Pero debemos partir, yo creo que es importante, no podemos eludir esto, porque hace a la finalidad de la norma, y luego, sabiendo la finalidad de la norma, es lo que va a permitir determinar, por lo menos el propósito del legislador también, si eso es idóneo o no con relación a los principios que emanan de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 12256 no es sino una respuesta a una tradición que tiene la provincia de Buenos Aires de tener una legislación propia. Siempre hubo intentos de unificar en todo el país. Si ustedes interactúan con un preso federal, van a ver que ellos tienen dividido en etapas distintas a la de nuestra legislación. Nosotros tenemos un régimen cerrado, semiabierto, abierto, casas por cárceles y después distintos institutos. El régimen de nación, que nace con el decreto 412 del año 58, luego viene la 24660 en el año 96, sancionada en el año 96, incorpora muchos principios constitucionales y la provincia se encarama, respetando esa tradición histórica, y dice, bueno, yo sanciono mi propia ley. De hecho, el artículo 2 dice que la única ley que se aplica es la 12256, desde ya que esto está atravesado por lo que acabo de decir, es el control de constitucionalidad, sorteado por el fallo Berbisky. La 12256, cuando es sancionada por el legislador, voy a extraer 2 o 3 frases. Los límites estarán dados únicamente por la necesidad de prevenir un mal mayor y nunca por un criterio retributivo. Bueno, esto responde a un principio constitucional. Porque, ¿qué es lo que dice el artículo 18? La cárcel será para seguridad y no para castigo. Y el castigo está con la postura retribucionista, es decir, vos me pegaste, yo te pego. O te respondo con un mismo nivel de violencia. Bueno, esto ya el legislador, cuando sanciona nuestra ley originaria, lo excluye. El juez de ejecución aparece a lo largo del articulado con funciones de control de legalidad. Esto también es importante, o sea, ya no es retribucionista, es decir, que tiene otro propósito distinto, ya lo vamos a ver, pero además dice que ese propósito distinto, el cumplimiento de esa finalidad o propósito distinto, lo va a tener que controlar un juez. Esto es importante, esto fue un punto de inflexión. Antes era la autoridad administrativa, con todo lo que ello conlleva, por falta de control, en orden al aseguramiento de todos los derechos que nos asisten. Mencionaba que se transforma la praxis penitenciaria contemplando la asistencia para procesados y la asistencia y o tratamiento para condenados. Bueno, esto fue sorteado después con la 14 del 96, o otra de las leyes dictadas, que asistencia y tratamiento es indiferente para procesados y condenados. Para el logro de una adecuada inserción social. Fíjense, ¿eso qué es? El propósito, la finalidad. Estoy hablando del año 96. En el año 94 nosotros habíamos incorporado los instrumentos internacionales de derechos humanos, me lo dijeron ustedes, doctor, no, y los instrumentos en la Constitución. ¿Y esto de la inserción social con qué tiene que ver? Si hacemos el ejercicio de mirar primero la Constitución y los instrumentos. Primero, que la pena no puede ser para castigo. O sea, no me puede infligir el Estado un mal, igual o peor que podemos haber producido con motivo del conflicto penal, la lesión o el daño que ocasionamos. Tiene otro propósito, entonces. Bueno, y acá lo menciona, en los fundamentos. ¿Cuál era?
la inserción social. ¿Y esto es traducción de qué? De un propósito que, como bien digo, emanaba de la Constitución, pero a su vez la Constitución es complementada con los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Cuál es? Que siempre está en boca de todos. Pacto de San José. El Pacto de San José, pero digo, ¿cuál era el propósito que surge del Pacto y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son los dos instrumentos que lo mencionan? La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, como menciona el compañero, habla que la finalidad de la pena, ¿qué es? La reforma y la reinserción. La reforma y la readaptación social. Podemos utilizar reforma, readaptación, reeducación, indistinto. Convengamos también que esos instrumentos internacionales fueron sancionados en la década del 60, donde estaba en plena vigencia justamente las teorías de la resocialización, esto entendido en sentido correccionalista, es decir, la posibilidad de que yo pueda cambiar la personalidad o rasgos de la personalidad del ciudadano en pos de que no vuelva a reincidir en el delito. Esto ya está abandonado. Y está abandonado porque nosotros tenemos que congeniar los instrumentos internacionales de derechos humanos, además saber que la interpretación es progresiva, es decir, no es que haya una única interpretación, sino que en el tiempo esto puede modificarse y de hecho eso es así. Pero además esto tenemos que congeniarlo, esa finalidad de la resocialización, y abandonar definitivamente la posibilidad de que el Estado pueda cambiar nuestra personalidad o decirnos cuál es la elección de vida, en un artículo que está en la propia Constitución Nacional desde el año 1853, que es el artículo 19, que es el principio de reserva. Es decir, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de hacer lo que la ley no prohíbe. Y los actos que llevemos adelante, en tanto no perjudiquen a un tercero, estarán reservados al juicio de Dios. Dice, bueno, contextualicemos 1853, prevaleciente los principios morales o religiosos. Pero digo que si nosotros podemos conciliar ambos conceptos, resocialización y respeto por la persona, en cuanto digo respeto, la posibilidad de que el Estado a mí no me imponga ninguna moral, esto hace a la reconceptualización de la resocialización distinta de aquella originaria de cuando se sancionaron los tratados internacionales, luego incorporados en la Argentina en el año 94. Y esto es importante porque nosotros tenemos que saber cuál es la finalidad de la ejecución, la resocialización. ¿Pero qué es resocialización? Bueno, esto es lo primordial, ese es el fin, vamos a definirlo. Conciliando, desde ya que también debemos abrir en las reglas Mandela, las que se sancionaron en el año 55, se reformularon en diciembre del año 2015, donde precisamente establece también la finalidad de la resocialización con, si se quiere, un objetivo inmediato, que el sujeto no vuelva a reiterarse en el delito. Ahora, ¿cómo podemos conciliar esto con este otro principio constitucional? Ya si un orden normativo que no tenga contradicciones, hay que conciliar las normas. La resocialización no como una imposición, sino como una obligación del Estado, para que nosotros podamos desarrollarnos como personas en pos de ese objetivo inmediato último, que es no reincidir en el delito. Ese sería el concepto de resocialización constitucional y convencional. Respeta lo que hace principios caros al Estado de Derecho, que emanan de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, como es la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona significa que el Estado debe respetar nuestra decisión y nuestra libertad para decidir. Ustedes me dirán, bueno, pero si yo me decidí al delito, me tendría que respetar. Bueno, no. Digo, ese ámbito de reserva, en tanto en cuanto mis actividades no trasciendan a terceros y no perjudiquen a terceros. Esto es lo fundamental como para poder tener claro qué es el principio o cuál es el objetivo de la ejecución. No es otro que nos podamos munir de herramientas como para poder afrontar el afuera, trabajo, educación, de la mejor forma posible. Poder superar aquellos o remover aquellos factores que nos determinaron al delito, y para ello debe contribuir el Estado, no como una imposición.
Por eso, fíjense, y lo voy a decir desde el lado de la práctica, me pasa que en las audiencias orales donde resuelvo los regímenes, la Fiscalía se pasa diciendo, mire, no trabajó, no estudió, entonces no hay que darle ningún régimen que haga la flexibilización a la posibilidad de reintegrarse al medio libre. Yo no les puedo imponer. A ver, ¿en el afuera yo los podría obligar a trabajar a ustedes? ¿Yo le podría imponer un tratamiento a ustedes? No. Bueno, ¿qué dijimos? Que la cárcel no nos priva más que de la libertad. Luego todos los derechos hay que respetarlos. Si yo no respetara esto de la voluntariedad para desarrollar las actividades, somos adultos, no somos niños, somos adultos, distintos serían los niños. Cuando nosotros con nuestros hijos actuamos distinto. Bueno, son personas en formación y requieren de la autoridad, no somos niños, por ende deberíamos tener ese respeto. Y esto es lo que integra el concepto de la resocialización. El Estado no tiene otro objetivo más que proveernos de herramientas para que nosotros después, para una vez que recuperemos la libertad, hayamos, si se quiere, pagado el daño que hemos ocasionado a un conciudadano con la privación de la libertad, podamos afrontar la vida en libertad sin tener que recurrir nuevamente al conflicto penal. Digo, entonces, esto surge, fíjense que el artículo 100 decía, el juez de ejecución, juez competente, autorizará el ingreso al régimen abierto y las salidas transitorias de los condenados, previo al asesoramiento de la Junta de Selección en base a la evaluación criminológica favorable. Aclaro una cosa, muchos me miran, alumnos inclusive, me dicen, pero ¿qué dice Galarreta? ¿Está loco? ¿Cómo que no van a trabajar, no van a estudiar, no va a hacer el tratamiento psicológico, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro? El artículo 5, ¿qué dije? ¿Cuál era la ley marco? 24.660. El artículo 5, si ustedes leen el segundo párrafo, dice que los tratamientos son voluntarios. ¿Y eso por qué? Porque el legislador en el año 96 no hizo más que plasmar este principio del artículo 19, el principio de reserva. Yo tengo que tener un ámbito de reserva sobre el cual yo decido mi proyecto de vida. Yo decido si trabajo, yo decido si estudio, si hago el tratamiento. A ver, convengamos, ¿no? Esto es un ejemplo que traemos a cuenta. Si va alguien que está con una problemática psiquiátrica por la calle, rompiendo vidrio de los comercios, desde ya que no tengo que pedir permiso para apresarlo, detenerlo, seguramente esa persona no tiene conciencia de lo que está haciendo. Ahora, cuando se trata de seres, de personas como todos nosotros, la elección está en nosotros, si lo hacemos o no lo hacemos. A ver, si esos actos que yo desarrollo no afectan a nadie me podría imponer nada. Esto es un derecho de todos los ciudadanos. Emerge la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque fíjense, en la 12.543, en el año 2000, vamos a contextualizarlo, gobierno de Rocauf, él decía que los conflictos penales se resolvían de una única forma, ¿recuerdan? ¿Cómo se resolvían? ¿Recuerdan lo que decía el gobernador? Con balas. Con balas, disparando. Fíjense que un gobernador, un funcionario, no me interesa, el nombre lo menciono para que se ubiquen o lo contextualicen, pero un funcionario del Estado, violando un presupuesto ético fundamental del Estado. El Estado no se puede poner a la misma altura de quien incurre en un delito. Es un presupuesto moral y ético básico, no podríamos convivir. Si el Estado se colocara en la misma posición de quien infringe la ley, tendríamos un Estado autoritario y que infringe la ley. Peor que el delincuente. Peor que el delincuente. Peor que el delincuente, porque el presupuesto y la exigencia de ética o responsabilidad del Estado es aún mayor. En el año 2000, estos discursos de emergencia, y después le voy a explicar que son falaces, interesados, empiezan a traducirse ¿en qué? En la modificación de la ley. Y con discursos muy propios de lo que nosotros escuchamos por televisión. No solo se lo escuchamos decir a un gobernador, que es gravísimo, que el conflicto lo debería resolver no en forma pacífica como nos impone la Constitución, o con alternativas que hagan a la pacificación, aún
con medidas extremas como las que prevé la Constitución, como sería la privación de la libertad, sino directamente matando al delincuente. Fíjense los fundamentos. Liminarmente, en la ley 12.543, 14 de diciembre del año 2000, no están encaminados a agravar la situación de detención del condenado. Ellos dicen, no, esto que estoy modificando no lo va a perjudicar al condenado. A ver, por el contrario, tiende a la protección de los intereses públicos contra el accionar de la criminalidad actual, donde personas sobre las cuales recayeron severas penas por graves delitos no llegan a cumplir el tiempo mínimo indispensable dentro de un instituto carcelario para lograr uno de los fines básicos de la pena. Esto es la readaptación del individuo al medio. Readaptación, resocialización. ¿Y cómo voy a determinar yo la readaptación? Esto es otra de las contradicciones. Esa prognosis, esa evaluación a futuro si va o no a cometer delito. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Es imposible. Yo puedo salir de la puerta y puedo cometer un delito, cualquier ser humano. Puede decir, bueno, porque estuvo incurso en un delito va a cometer otro delito. Esto está atravesado también, fíjense que esto se mezcla con los discursos periodísticos. Habrán escuchado, el que comete un delito vuelve a reincidir. ¿Cuál es el nivel de reincidencia en la provincia de Buenos Aires? Yo lo escuché a un periodista, voy a dar el nombre y el apellido, que tiene el nombre del filósofo, primo, Feynman. Feynman lo escuché, y esto no es tan grave como otra cosa que escuché, no ya de un periodista, sino de un colega. Feynman decía el 80% reincide. Al colega que hago referencia, ya que no voy a dar el nombre, decía en los pasillos de tribunales 50% reincide. ¿Cuál es el nivel de reincidencia de la provincia de Buenos Aires? Deme un porcentaje. 38. ¿Algún número? 20. 40. Bueno, 17%. 17%. Claro, si yo lo digo en la televisión, ¿qué es lo que estoy instalando? Todos los que están en la cárcel cuando salen cometen delito. Y yo no, esto, y lo dejo aclarado, porque esto me ha pasado, he interactuado con víctimas y es muy difícil poder explicarlo frente a la víctima. Porque además la víctima está atravesada por el dolor, más aún cuando ha perdido un ser querido, está atravesada por quienes fogonean y fomentan estos discursos del punitivismo, el mayor punitivismo. Ya no digo ni mano dura ni garantismo, porque aparte voy a aclarar algo, eso es falaz. Y voy a decir, el tema de mano dura o garantismo es falaz por algo que es básico. No es ni mano dura ni garantismo, es constitución o fuera de la constitución. En el caso de este gobernador al que hacía referencia, que lo que alentaba era que debían resolverse los conflictos matando a la gente, sin duda que estaba muy lejos de los principios que emanan de la Constitución. Promover la paz y afianzar la justicia. Sin duda que ni vamos a promover la paz ni afianzar la justicia. Fíjense, además, decía, de modo tal que se evite que delincuentes temerarios o habituales se beneficien con una regulación excesivamente permisiva e incompatible con las características de la realidad criminal. Habla de un universo, ¿no? Como si no hubiera individuos, no tuviera cada uno su propia historia, con sus propias dificultades, y vaya a saber qué es por lo que hemos atravesado para haber caído en este conflicto que nos trajo tantas consecuencias, malas consecuencias. Bueno, pero empezamos a generalizar. Ese es otro tema. Y por qué lo traigo a cuenta, lo vamos a ver ahora. Con el incremento de la actividad delictiva y consecuente sensación de inseguridad de la población puede verificarse el deterioro de la imagen del sistema penal. Es decir, que ahora no es solamente la seguridad por estos delincuentes depravados, todos, porque ya generalizamos, quienes están en el universo de la cárcel son todos iguales, vamos a hacer la diferencia por delito, hay más delincuentes, menos delincuentes, pero
Además, la imagen del sistema penal. Otra finalidad. Es decir, que otra finalidad, distinta de ya la que fija la Constitución, es pobre el sistema penal. Estamos perjudicando la imagen del sistema penal. La imagen del sistema penal en cuanto a respuesta al conflicto penal. Pero para eso también tenemos datos de la realidad que contradicen todas estas argumentaciones que, vuelvo a decir, son absolutamente falaces. Está bien, aclara más adelante. No se trata de entorpecer la salida de un condenado por la simple utilización del poder represivo del Estado. Esto siempre lo dejan aclarado. Vamos a violar todos los principios constitucionales, pero no se trata de violar los principios constitucionales. No sé si me perciben. ¿Se dan cuenta? ¿Y esto en qué se traduce? En el artículo 100 sancionado por la legislatura, con mucha presión. ¿Cuál era la presión? O sea, el gobernador ya dijo, esto es terrible, estamos en una guerra contra el delito. Bueno, ¿qué es el otro factor, además del periodístico, que pesa sobre esto? Vamos a tratar de encontrarle las realidades que nos conllevan a violar la Constitución con leyes como las que fueron o modificaciones. ¿Cómo? Bien, pero fíjense, dijimos, los medios, y hay otra pata que también influye en esta modificación. Lo social, desde ya. A ver, si yo escucho todos los días, si ustedes prenden la televisión, ¿hay una cadena nacional de qué? Hay un delito y ustedes van a aprender todos los canales sin distingo, C5N, América, 3, etc. Si hay algo que los comunica o tienen un dato común, indudablemente porque responde a una necesidad empresarial, es decir, lo que vende es el delito. Entonces yo prendo, cometí un delito, bueno, cambio, basta, ya estoy podrido, al otro. ¡Ay, gravísimo! No, los homicidios. ¿Cuál es el país que menos homicidios dolosos tiene en el continente? Estoy hablando desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Idea. Bueno. Argentina está anteúltima. Ahora, si yo prendo la televisión, ¿qué sensación me da? Estoy primero. Y si está primero en delitos de homicidios dolosos, ¿cuál tendría que ser la respuesta? Yo lo hablo en mi círculo familiar. No, esto hay que endurecer las penas, ¿o no? Bueno, la otra pata es la pata de quienes desarrollan actividades políticas. ¿Por qué? Porque se exponen. ¿Y cuál es la necesidad cuando estamos en campaña preelectoral? Los votos. Entonces fíjense este combo. Los medios de comunicación, estamos en una especie de guerra. Pero terrible. En Argentina no se puede salir a la calle. Yo fui víctima de delito. Mi padre fue víctima de delito, a mano armada, golpeado. Se salvó porque el disparo no le dio. Tengo un hermano con una compañera violada, a mí me apuntaron y me robaron a punta de pistola. Sin embargo, esa no fue mi historia de vida. Yo pude caminar en la ciudad donde vivo durante muchísimos años, eso fue hace mucho tiempo. Y esto es lo que contrasta con lo que uno ve en los medios de comunicación. Entonces después quienes son receptivos a esto, y es lo grave, son quienes deciden las leyes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a endurecer las leyes. Y sobre esto les voy a decir cuáles son las consecuencias también. Es decir, ¿qué tendríamos que preguntarnos si yo modifico la ley? En pos de la seguridad. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, después, ¿qué tengo que hacer? Analizar, a ver si dio resultado. Pero no dio ningún resultado. A pesar de estos discursos y vuelvo a decir que no tienen correlato con la realidad. Entonces modificamos el 100. Y ahora dijimos, bueno, aclarando que no violamos la Constitución. La violamos, pero no la violamos. No sé, me suena como algo contradictorio, o sea, como esquizofrénico.
Bueno, empezamos a incorporar delitos: homicidio agravado, artículo 80 del Código Penal, delitos contra la integridad sexual en sus formas agravadas, violación, seguida de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En el año 2004, vamos a hacer una vuelta de tuerca, dijeron los legisladores locales. Vamos a seguir con esta línea, vamos a endurecer. ¿En base a qué? Una serie de acontecimientos policiales. Es decir, las leyes se definen por alguno que otro delito que yo escuché o vi en televisión. Y ustedes me dicen, doctor, ¿pero qué tiene para contrastar con eso? Por ejemplo, esto de que se la pasan acusando al Poder Judicial como responsable de la seguridad. ¿Cuántas causas con motivo de delitos ingresan al Poder Judicial? Porque esa es la otra. Cuando ustedes prenden la televisión hay dos cosas: alguien que cometió un delito y lo otro que dicen que es, ¿esto es por culpa de quién? Los jueces. Los jueces liberadores, garantistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de los delitos, qué porcentaje de delitos ingresan al sistema judicial? Es decir, que resuelven los jueces, en definitiva. ¿Qué porcentaje? Pongamos, sobre 100, ¿cuánto? ¿50%, 40, 30? 20, 50, Menos del 50. 50%, 9%, el 5%. Pero el Poder Judicial es el responsable. Bueno, hay pata interesada en esto. Y la pata interesada, ¿saben cuál es y quién es? Quienes tienen que hacerse cargo de la política criminal, de la seguridad en serio. O sea, de la prevención. Los jueces intervenimos únicamente sobre el hecho cometido. Sin embargo, la seguridad es responsabilidad de quién. Los jueces. Prendamos la televisión. Prendamos la televisión y esto es falaz. Si tenemos el 5%, ¿de qué seguridad me habla? La seguridad tiene que ver con la prevención. Y la prevención, ¿saben con quién tiene que ver? Con un Estado presente. Yo les digo, me preocupa tanto que no haya trabajo o posibilidad de trabajar en la cárcel como la que no hay en la afuera. Me preocupa tanto que no haya educación en la cárcel como la que no hay en el afuera. Y usted me dice, no, pero establecimientos educativos tenemos todo y todos pueden acceder porque hay educación pública, si no la semiprivada o la privada, entonces sí. Pero por ejemplo, y voy a ser concreto, en la ciudad de Mar del Plata hace 20 años que están prometidos 10 polideportivos. ¿Me escuchan? 10 polideportivos. Usted me dice, ¿qué tiene que ver con la prevención el polideportivo? Yo hice deporte, mi papá no tenía plata. Hice deporte porque el club era gratis. Si no, no hubiera hecho deporte. Yo me eduqué porque tuve educación gratis porque fui a escuela pública. Eso es prevención. En Mar del Plata, de esos 10 polideportivos se construyeron 5 y hoy funcionan 2 nada más. Y lo puedo decir con conocimiento. Mi hija desarrolló actividades en uno de los polideportivos, fue por un acontecimiento de karate, etcétera, etcétera, y vi a todos los chicos nadar, jugar al básquet, al vóley. Eso no es otra alternativa. Eso no hace la prevención y sobre esto vamos a comulgar todos. Hay que hacerlo. Ahora, es más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? ¿La culpa de quién es? De los jueces. ¿Se dan cuenta? La política criminal tiene que ser otra, tiene que ser distinta. No modificar las leyes, poner más penas. Y cada vez más gente en la cárcel. Porque, aparte, fíjense, dicen, la puerta giratoria. ¿Vieron que hay otro lema que escuchamos? No, ¿qué puerta giratoria? Hay 54.800 presos en la provincia de Buenos Aires, dicho por la Suprema Corte en marzo de este año. Hace 15 años había 25.000 presos. ¿De qué puerta giratoria me están hablando? Lo que no hay es a lo que hago referencia. Prevención. El Estado nos hace responsables de la prevención. Y prevención significa presencia en los barrios. Los barrios más vulnerables, los que no tienen posibilidades o acceso a bienes que hacen a los derechos humanos.
el hecho de que un chico pueda desarrollar actividades deportivas, pueda educarse, eso hacen a los derechos humanos. Y eso es lo que nos debería interesar, al igual que la preocupación para una vez que nos preocupamos por el tema del hacinamiento. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿de dónde saca Galarreta esto? Lo saca de una fuente oficial, les aclaro a todos, y todos pueden acceder. Se meten en el sistema nacional SNEP, S-N-E-E-P, Sistema Nacional de Estadística de Ejecución Penal del Ministerio de Justicia de la Nación, y ustedes van a tener desagregado todo lo que tiene que ver con el sistema penal y fundamentalmente con la privación de la libertad y la ejecución. ¿Por qué te digo esto? Porque vos decís algo que es real. En la provincia de Buenos Aires, menos del 2% goza de las salidas transitorias. ¿Me seguís? En la provincia de Buenos Aires, menos del 3% goza de la libertad condicional. ¿Y quién es responsable de eso? El Poder Judicial. O sea, quien debería ser garante de este principio que ahora vamos a ver, indudablemente nosotros también somos responsables. Nosotros también somos responsables. Exacto. Ahora, todos los poderes tienen cabeza, ¿o no? El Poder Ejecutivo tiene un presidente, un gobernador, el Poder Legislativo, quienes presiden las cámaras, y el Poder Judicial, un superior tribunal. Digo, los órganos. Bueno, esto es donde nosotros debemos abrevar, porque en definitiva quienes fijan los criterios, con esto no eludo la responsabilidad, te aclaro, ¿eh? Bien, esta reforma entonces del año 2004, en el año 2011, otra reforma, que fue una reforma muy positiva, la ley 12256, el 8 de septiembre del año 2011, establece la oralidad en la ejecución, el sistema adversarial, etcétera, etcétera, reformas de tipo procesal para la última etapa del proceso penal, que son más que auspiciosas y que además era algo pendiente en relación al resto del proceso, porque el resto del proceso se resolvía muchas veces oralmente, están los juicios orales, las audiencias preliminares donde resolvemos en la instancia previa al juicio la medida cautelar, etcétera, y faltaba ejecución. Entonces hubo un progreso. Bien, la 14296, fíjense, y esto es lo que es necesario, todos quienes somos responsables, es sentarnos y dialogar para buscar las mejores soluciones. Indudablemente que todos tenemos parte de esta responsabilidad, que mejor que, bueno, Verdisky lo que hizo, además, otra cosa positiva, fue precisamente invitar al resto de los poderes para sentarse, convocaron a una comisión donde había legisladores y precisamente en esa comisión, diálogo mediante, lo que se logró la 14296, con muchos progresos. Ahora, el artículo 100 no lo tocamos. Pero fíjense que no lo tocamos porque además ya a nivel nacional se había sancionado el 56 bis, que fue en el 2004. Nosotros lo habíamos sancionado también en el 2000, luego lo reformaron en el 2004 y Nación, para no ser menos, introduce el 56 bis. Lo digo en general porque después van a haber distintos delitos, hay modificaciones, se modifica, se agregan, etcétera, etcétera. La tendencia es agregar. Es como el artículo 14, segunda parte, que lo único que hacen es agregar más delitos, y todo eso que se hace en la legislación, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, tiene que ver con estos tres datos que le acabo de dar. Los discursos de criminalización mediática, es decir, más poder punitivo, más gente presa, etcétera, etcétera, que es imaginación cero. O sea, muchachos, si a pesar de todas las modificaciones legislativas la población carcelaria ha crecido lo que ha crecido, indudablemente que tienen poca creatividad y poca imaginación. El discurso mediático, el discurso político. La última campaña electoral yo veía a los políticos decir, no, la seguridad, sí, hay que ir contra los jueces garantistas, era una, extraordinario. Y así empezaron a multiplicar y a aparecer
cada tanto los juris con aquellos jueces que tomaban alguna decisión que no era del agrado del político de turno o la fuente mediática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disciplinar a los jueces. ¿Cómo hacemos? Vamos a amenazarlo con jury, o le vamos a meter jury directamente. Entonces, todo eso es justamente lo que ha hecho esta evolución, más que evolución, una involución. Una involución en la legislación. No me detengo en los delitos en particular, porque además van y vienen. Sí me voy a detener en algo que es gravísimo. La última reforma de la ley 12256 fue el 18 de enero del 2021, la ley de la víctima. Es algo que, bueno, con sus luces y sombras, bienvenido sea, hay que atender a la víctima, la inquietud. Yo creo que esto era algo que tenía como obligación la Fiscalía. De hecho, la Fiscalía había conformado el Centro de Asistencia a la Víctima, los desfinanció, no puso funcionarios, no puso equipo interdisciplinario. Entonces, ¿qué? No tuvieron mejor idea. Bueno, si no lo soluciona la Fiscalía, lo de la víctima, que lo haga un juez. Bueno, eso contraviene muchos principios, entre otros el principio de la adversarial. Pero más allá de estas luces y sombras, que tienen cosas positivas y cosas negativas, o lo que produjo sobre los procesos penales en la última etapa de ejecución, es como que alongamos las resoluciones en virtud de que no encontramos la víctima, tenemos que buscar. ¿Quién se perjudica? La persona que está privada de libertad. Bueno, eso no importa. Y los fiscales plantean, no, la víctima. Bueno. Pero más allá de eso, hay algo que creo que cierra todo esto y que tiene que ver con estos discursos y estos datos que di de la realidad social. Nosotros teníamos como uno de los primeros delitos, tanto a nivel local como a nivel nacional, que la nación nos sigue, el homicidio agravado previsto por el artículo 80 del Código Penal, salvo el inciso primero. Bueno, después hay... Si uno analiza, ya no les digo a ustedes, pero nosotros que somos operadores desde el punto de vista jurídico, contradicciones. Bueno, la última fue que en la ley de la víctima, sin que dijeran nada, en el inciso primero pusieron el homicidio simple. Homicidio simple. Es decir, esto es algo increíble. ¿Pero por qué es increíble? Les voy a decir por qué, como para que conteste con lo que dije al principio, ustedes lo puedan encontrar la respuesta en muchas de las preguntas que hicieron acá. Pues yo digo, pusieron el homicidio simple porque es increíble. Porque en definitiva lo que están haciendo es haciendo desaparecer ¿qué? Desapareció el agravado, pero digo, con relación a todo lo que tenemos que recorrer durante el cumplimiento de la pena. La reinserción. La reinserción. ¿Y qué es necesario para la reinserción? Ya dijimos que la reinserción es que el Estado nos provea de elementos para poder desarrollarnos, munirnos de herramientas y después enfrentar la vida en el afuera lo mejor posible. Fundamentalmente no volver al delito. Pero digo, algo que va pegado con la reinserción, que lo dijo Naciones Unidas. O sea, dijo, lo que es fundamental para la reinserción o para la resocialización, la contracara de la desocialización, lo dijo Naciones Unidas, la cárcel lo que provoca, justamente Naciones Unidas, sobre trabajos científicos, no estas palabras que se dicen al voleo sin información y sin ningún estudio científico. La cárcel de por sí produce desocialización, o sea, nos afecta. No tengo que decírselo a ustedes, psíquica y físicamente. El Estado podrá hacer todo, los funcionarios del servicio lo hacen, ponen de sí lo que pueden, a veces con todas las limitaciones, pero indudablemente el efecto pernicioso del encierro por sí solo, que es violencia, indudablemente influye. Naciones Unidas dijo que lo que contrarresta esto es la posibilidad de que ustedes puedan avanzar en los distintos estadios, en que está dividido el cumplimiento de la pena, sea a nivel nacional, observación, prueba de tratamiento, prueba, libertad condicional, nosotros con los distintos regímenes y los institutos.
que fue lo que incorporó definitivamente de la ley marco, la ley nuestra, en el año 2011. Es decir, que lo que está pegado a la resocialización es la progresividad. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver la progresividad con la resocialización? Y bueno, porque la progresividad es la respuesta para la resocialización. Y esto tanto si abrevamos en nuestra historia, en la historia de la cárcel filadélfica, arbuniana. La cárcel filadélfica era que ustedes ingresaban a una celda, tenían que estar en silencio y no podían desarrollar ninguna actividad. Fines del siglo XVIII. La alburniana, una respuesta mejor a lo que había en la cárcel, en esa cárcel, la posibilidad de trabajar y de poder comunicarse, pero siempre unicelular, controlado, supercontrolado, etcétera, etcétera. Y la respuesta a eso que vino desde Europa y luego también se extendió en todo nuestro continente hasta el día de hoy, es el sistema progresivo. Porque lo que advertían quienes eran funcionarios del servicio penitenciario por aquellas épocas, en España, en Irlanda, tenemos varios representantes en relación a ello, es que justamente la posibilidad de poder reintegrarse paulatinamente al medio libre indudablemente generaba efectos más que auspiciosos, y digo psicológicamente, físicamente, esa esperanza, esa posibilidad, y si a la par de ello la posibilidad de trabajar y educarse, mucho mejor. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. La finalidad está marcada por los tratados internacionales, dijimos, resocialización, entendido como la obligación del Estado de proveernos todo lo que sea necesario para desarrollarnos personalmente, en pos de que, vuelvo a decir, para una vez que nos reintegremos no reincidamos en el delito. Y a los efectos de la resocialización lo que nosotros necesitamos es que el sistema sea progresivo. La pregunta es si este principio, resocialización ya lo tenemos en los tratados internacionales, si este principio de progresividad que digo que viene desde la historia, luego también receptado por nuestros legisladores, la primera ley penitenciaria a nivel nacional, la 11833, preveía la división del cumplimiento de la pena en distintas fases, que significaba la atenuación del encierro dentro del propio establecimiento carcelario. Nosotros cerrado, semiabierto, abierto, casas por cárceles, eso hace el proceso a la progresividad, y vuelvo a decir, así lo ha establecido Naciones Unidas, porque está comprobado científicamente, esto es lo que hace a la resocialización. Ese principio de progresividad está en la ley. Si ustedes van a la ley 12256, artículo 4, artículo 5, artículo 6, 7, hablan de la progresividad. O sea que el legislador introduce la progresividad como el presupuesto de la resocialización, que es el objetivo último. Artículo 8 y 4 hablan de la resocialización, se refieren directa o indirectamente a ello. Fíjense que el artículo 8 dice que lo que debemos asegurar en el interior de la cárcel es las condiciones lo más parecidas posibles a la afuera. Eso hace a nuestra dignidad, a nuestro desarrollo como persona y siempre a la posibilidad a la que digo yo en potencial, como una posibilidad. Bien, entonces, tenemos la resocialización por fin como principio fundamental. La progresividad como el medio para cumplirlo. Y fíjense, en la ley marco, yo hablé de la ley 1256, la ley marco, el artículo 8, habla de la progresividad. Aún en la reforma del 2017, que fue una regresión total con relación a los términos para la libertad asistida de 6 meses a 3 meses, si vamos a acotarlo lo máximo que pueda, que estén presos el mayor tiempo posible, por la seguridad de la población. ¿Dependía la seguridad de la población de eso? No, ya advertimos que no. Si quienes están en la cárcel pasan por el sistema judicial, la prevención pasa por otro lado, y 10 ejemplos. Pero aún en la reforma, fíjense que el artículo 8 menciona la evolución
en el régimen progresivo. La ley marco. Artículo 6. El régimen penitenciario se basará en la progresividad. Artículo 8. La evolución en el régimen progresivo. Artículo 7. Hace referencia al avance del interno en la progresividad. Artículo 14. El periodo de tratamiento será progresivo. Bien, progresivo, como les dije, ¿qué es? Flexibilizar paulatinamente el encierro a través de los institutos que tenemos. Salidas transitorias, semilibertad, libertad asistida, libertad condicional. Entonces esto ya está claro, a nivel constituyente y a nivel de legislación. Bien, hay un presupuesto de todas las leyes. Todas las leyes tienen, cuando yo la sanciono habíamos dicho, el compañero había dicho la legitimidad formal, la legitimidad material, que sea conteste con la Constitución o no. Pero hay un presupuesto, en esto subyace algo que tiene que ver con los actos de gobierno. Trátese el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Hay un presupuesto que nace el artículo 1 de la Constitución Nacional, el Sistema Republicano de Gobierno, que los actos de gobierno tienen que ser racionales o razonables. ¿Y qué significa? Significa fundamentalmente que nosotros vamos a evaluar cuando sancionamos la ley si esa ley o la prescripción que establece esa ley no es inidónea con la finalidad que perseguimos. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta acá? Todos los presupuestos de los actos de gobierno, sea la autoridad administrativa, por ejemplo el servicio penitenciario, cuando dicta una resolución, la 2683/16, una excelente resolución, con algunos reparos. ¿Saben de dónde surgió la resolución de jefatura del servicio penitenciario, la 2683/16? De una comisión que convocó en su momento el jefe del servicio penitenciario y convocó a los jueces de ejecución. Fundamental. Desde ya que nos remitieron los proyectos y lo depuramos, lo tamizamos, lo pasamos por la Constitución y por los instrumentos internacionales. La 2783, al igual que la 781 anterior, que regula sobre el procedimiento disciplinario, lean el artículo 1. Se van a tener que respetar todas las garantías constitucionales con relación al procedimiento disciplinario. Y eso fue producto de que se sentaron miembros del Poder Administrador, miembros del Poder Judicial, y eso vino, si bien no en una ley, algo que tiene prácticamente la misma jerarquía desde el punto de vista de la realidad, como es la resolución de jefatura del servicio penitenciario. Y digo entonces, el presupuesto de toda ley o acto de gobierno, cualquiera sea el poder, es la razonabilidad. Es decir, que el acto que estoy dictando se corresponda con la finalidad que estoy persiguiendo. Si eso no coincide, entonces ¿qué es? Un acto, lo contrario, irracional. Y si es irracional, o sea, no responde a esas finalidades, más aún si esas finalidades son de nivel constitucional, indudablemente esto lo que va a provocar es la declaración de inconstitucionalidad de esa norma. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo claro, resocialización, progresividad. Progresividad está en la ley, pero sanciona otra ley que viola la progresividad. Entonces esa ley entra en ¿qué? En contradicción. Por un lado digo que tiene que haber progresividad, pero por el otro empiezo a meter trabas a la progresividad. Ya sabemos en dónde nacen las necesidades electorales, los medios de comunicación, los escándalos que se generan, etc. Entonces, fíjense que, y a ello quiero arribar, que es la inconstitucionalidad de todas estas normas que empiezan a exceptuar a quienes están privados de libertad, de la posibilidad de cumplir el tratamiento individualizado, o sea, individual. Estos son los propósitos de todas las leyes de ejecución, que el tratamiento sea individualizado y que a su vez pueda ir superando las distintas etapas. Bueno, pero vos que cometiste este delito, a vos no te va a corresponder. Bien. Es inconstitucional, por el artículo 16 de la Constitución también. Bien. Y ahí el compañero está señalando otra cosa, que está en el artículo 8 de la Ley Marco. El artículo 8 de la Ley Marco dice
Las normas de ejecución, estoy hablando del año 96, y ahora les voy a decir por qué las contradicciones. Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de la raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra circunstancia. Las únicas diferencias obedecerán al tratamiento individualizado. Lo que dijo el compañero, principio de igualdad. Es decir, que el tratamiento penitenciario o el cumplimiento de la pena se tiene que hacer respondiendo a estos fines. La resocialización. Para la resocialización, el legislador a nivel internacional, a nivel local y a nivel nacional entendió que el mejor sistema es el de la progresividad. Pero bueno, cuando empiezan todos estos discursos, vamos a empezar a cortar, a pesar de que no se corresponda con ninguno de los datos que nos proveen las propias fuentes oficiales. Pero vamos a responder a estos discursos y no importa lo que les pueda ocasionar a quienes están privados de libertad, y esto es lo grave. Y es grave porque lo que están haciendo es violando la Constitución. Como dijo el compañero, Vamos a dejar terminar esperá, me gusta tu entusiasmo, pero vamos a terminar y me diste letra. El artículo 16 de la Constitución Nacional. Se apagó, no importa. El artículo 16. Entonces, primero, todos estos dispositivos que excluyen a personas privadas de libertad están violando la Constitución. Porque, ¿qué dijimos? Que el cumplimiento de la pena se hace a través de un tratamiento individualizado y sin ningún tipo de distingo. Si es por el delito, por lo que sea. Como dijo otro compañero, estaríamos introduciendo lo que es derecho penal de autor y no de acto. Es decir, yo voy a responder por aquel delito que cometí sin tener en cuenta cuál fue mi progreso, si tengo conducta 10 repetida, obstruimos la posibilidad de la progresividad. Y si estamos obstruyendo la posibilidad de la progresividad, esa ley se torna como dijimos, irracional. Bien, violamos entonces el principio de razonabilidad que debe guiar cualquier acto de gobierno, el del legislador entre otros. No es racional, porque en una misma ley hay abiertas contradicciones. Pero además violamos el principio constitucional de la resocialización y lo que es algo que va pegado a la resocialización es el tratamiento individualizado y la posibilidad de ir avanzando y flexibilizando el cierre como es la progresividad. Eso es lo que torna irracional. Pero además, más grave aún, estamos violando el principio de igualdad que dijo el compañero. Si la respuesta del Estado tiene que ser un tratamiento individualizado, lo que estoy haciendo es exceptuando a compañeros, no sobre la base de un tratamiento individualizado, sino sobre el delito o el hecho que cometieron. No considero nada de lo que hace a la resocialización y a la progresividad. De allí entonces que entienda que, y con esto cierro, pido disculpas por la extensión, pero me parecía que era necesario entenderlo tanto desde el punto de vista sociológico de estos desaciertos legislativos. Y les doy un ejemplo. Cuando se sanciona el 56 bis en el año 2004, 12 años después, un legislador de Mendoza, el autor del proyecto de reforma, la 24660, el diputado Petri, no me importa a quién pertenece, pero el propio diputado Petri, cuando él presenta el proyecto, él había hecho una reforma en su propia provincia del mismo tenor, en el año 2012. Pero en el año 2004, donde ya se había introducido la 56 bis, no había cambiado el tema de la cantidad de delitos, la cantidad de presos. Indudablemente que esa reforma no tuvo un correlato en la realidad, no mejoró nada. O sea que no solo que viola la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, la propia ley, sino que además son discursos de emergencia mentirosos para cubrir otras cosas, que no es asumir la responsabilidad que tenemos que tener como Estado y sociedad antes de que
arribar al conflicto penal, munir a todos los ciudadanos, los conciudadanos, a todos quienes pertenecemos a un mismo país, de herramientas como para poder desarrollarnos, crecer, formar nuestra familia y cumplir con los objetivos que cada uno se autoimponga, porque eso sí, eso está reservado por la Constitución. Bueno, he respondido en general, no me he detenido en cada artículo, porque creo que es el mismo fundamento para todos y es el mismo cuestionamiento. Pero tengan en cuenta, ¿es racional? No es racional porque la misma ley se está contradiciendo, está afectando la progresividad, que a su vez no solo que no es racional, y el análisis de la racionalidad lo hago pasándole el tamiz de la Constitución. Resocialización, progresividad, la está violando. Pero como dijo bien el compañero, además un principio claro en nuestra Constitución, como es el principio de igualdad, en iguales condiciones, igual trato para todos. ¿Y cuáles son esas condiciones? Cumplir la pena en un ámbito de encierro y conforme al tratamiento que pueda establecerse para una vez que ingresamos en el mismo. Una de las razones de esta actividad fue que los jueces de ejecución, y esto fundamenta la pregunta de él, vengan y cuenten qué hacen, ¿no? Es decir, porque uno de los problemas, lo voy a decir yo, el problema es que los jueces de ejecución no vienen. Entonces ellos decían, nos gustaría que nos expliquen los jueces de ejecución qué es lo que hacen. A mí me gustaría que vos digas en estos casos qué decisiones has tomado respecto de estos artículos, que si has tenido oportunidad de decidir, está bueno, ¿no? Y no, ¿qué has dicho en estos casos? Lo que me apunta el doctor Villafañe es lo que me faltó, por eso me extendí demasiado. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es variopinta, porque hay órganos jurisdiccionales que han declarado la inconstitucionalidad. En Mar del Plata, en concreto, las 3 salas declararon la inconstitucionalidad del artículo 100, al igual que el artículo 14. Hasta hace 3 años. ¿Qué pasó? Por eso te digo, no solo que es variopinta, sino que avanzamos y retrocedemos. Voy a hablar específicamente... Las 3 salas de la Cámara. De la Cámara de Apelación y Garantía. De Mar del Plata, que es el departamento al que pertenezco. Yo había declarado la inconstitucionalidad. La primera vez que se me planteó, declaré la inconstitucionalidad por esto mismo que estamos conversando. Igual. La Cámara de Apelación, las 3 salas, dijeron lo mismo. Era inconstitucional. A nivel federal vos tenés también el doctor Hornos, Boriski, a nivel local, a nivel de Tribunal de Casación, Daniel Carral, Maidana, te menciono algunos de los jueces que han declarado la inconstitucionalidad con similares fundamentos a los que vos mencionás y a los que yo expuse. Pero es variopinta porque hay tantísimos otros jueces que lo declaran constitucional, no lo cuestionan constitucionalmente. ¿Pero por qué? Porque no hacen el control constitucional. Una de las primeras obligaciones que tenemos nosotros como los jueces, aun cuando vos no me lo plantees, suponete que vos no me lo planteás, vos no me planteás la inconstitucionalidad, es lo que me dice José, ¿qué es lo que hiciste vos? Yo lo he declarado de oficio. O sea, me han planteado el caso y ni siquiera me lo cuestionaron. Y yo lo he declarado de oficio. Pero vuelvo a decirte, la realidad del Poder Judicial es variopinta. Hay jueces que no lo cuestionan constitucionalmente. ¿Ellos qué dicen? Y voy a empezar por lo que es más problemático. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el año 2018, en una causa Chilaver, sentó un precedente con relación al artículo 14 y el 14, la segunda parte del 14. Pero en esa oportunidad ellos lo que decían que no había una diferenciación, que no había discriminación por el hecho de que para determinados sujetos se los prive de los regímenes que hacen la flexibilización. Complementaron con algo, ¿sabes qué era? Que el 56 bis, por ejemplo, después de la sanción de la modificación de la 24660, sí le permite reintegrarse a la sociedad, o sea que hay una especie de flexibilización. ¿Sabes cuál es la flexibilización? Que el último año, 3 meses, podés estar dentro, estoy hablando a nivel de nación, dentro de un régimen abierto dentro del establecimiento carcelario, un régimen más flexible.
Los siguientes 3 meses podrá salir con un acompañante. Lo último, es decir, que se reduce pura y exclusivamente a 3 meses antes que se agote la pena. ¿Eso qué tiene flexibilización? Es una burla, es una contradicción en sí, porque eso no hace el sistema progresivo, entendido como lo entendieron los legisladores. Estoy hablando extraordinarios funcionarios del servicio penitenciario que trabajaron sobre eso. Estoy hablando, por ejemplo, de Pettinato, el padre Pettinato, que fue jefe del Servicio Penitenciario Nacional, en las cárceles del sur, etc. Pero yo creo que lo que hay que hacer, vos decís, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Yo creo que hay algo pendiente, y que es que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, si vos me decís, no solo la Corte Suprema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se planteó la inconstitucionalidad de esto, ¿me escuchás? O sea, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, en la Comisión Interamericana ya hay una causa por estos artículos. Ahora, está pendiente. Entonces, ¿ahora qué pasó? Por ejemplo, en la Cámara de Apelación y Garantía de Mar del Plata, los jueces dicen, nosotros decimos que es inconstitucional, pero a nosotros nos obliga la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque dicen que es doctrina legal. Yo no lo comparto. Yo creo que la única doctrina legal es la que emana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que no se ha pronunciado todavía. ¿Me entendés? Por ejemplo, esto pasó con la reincidencia. Yo declaré la inconstitucionalidad de la reincidencia. Mis colegas de Cámara, ninguno coincidía con mis argumentos, al punto tal que a veces soy amigo, y me decía, che, dejate romper las p*** con esto, qué sé yo. Y yo le decía, mirá, no voy a dejar a salvo mi opinión hasta tanto la Corte Suprema de la Justicia de la Nación se pronuncie. Y se pronunció a favor de la constitucionalidad. El día que me llegó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejé a salvo mi opinión y me atuve a lo que considero que sí es obligatorio para mí como juez inferior, los fallos de la Corte Suprema. Lamentablemente, estas preguntas que se hicieron ustedes, estas preguntas que se hacen ustedes son las que se van a hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero todavía no llegó. O sea, no es que no llegó, todavía no lo resolvió. Y yo creo que eso es definitorio, al igual que la reincidencia. Si ustedes me preguntan qué esperanza tenemos, no sé. Distinto hubiera sido si estaba Zaffaroni, pero estando Zaffaroni se declaró constitucional la reincidencia. Así que ahora ni siquiera está el doctor Zaffaroni. Digo, hablo de alguien con el que podemos coincidir, alguna diferencia puede ser, pero coincido en la mayoría con las posturas respecto de lo que hace a este tipo de desatinos legislativos. Bien, gente, estamos. Yo creo que el marco que dio el doctor es impecable. Es decir, ¿qué podemos hacer? Es decir, ya hay que ponerse a estudiar. Como estudiante universitario nos ponemos a estudiar lo que dijo el doctor para afinar los pedidos. Nosotros vamos a seguir estudiando, nosotros vamos a seguir analizando, nosotros vamos a seguir mejorando los escritos, nosotros vamos a seguir planteando el Poder Judicial, nosotros vamos a seguir tratando con el servicio penitenciario de mostrar esto que dijo el doctor, que no es lo que se dice en los medios, lo que dicen los políticos en campaña. Acá el servicio penitenciario trabaja, los jueces también y los detenidos también. Es decir, la progresividad nosotros la hacemos, con el servicio la hacemos. Así es. Después que ellos digan otra cosa. Como yo siempre digo, Juan, los que estudiamos Derecho asumimos una obligación de medios. Es decir, todo lo que está a nuestro alcance lo hacemos. Nosotros forzamos para qué, y tenemos un dicho en la 1, acá también, es decir, somos la gota que perfora la piedra. ¿No? Es decir, por eso hicimos esto. Por eso te agradecemos, Juan, realmente impecable. No, yo sumo a lo que dice José, que desde ya que nosotros somos los protagonistas, no esperemos del resto. O sea, lo que dice José lo suscribo totalmente. Sí, más allá de que sea voluntario, si hay posibilidad de trabajar, poder estudiar, eso es lo que nos va a munir de herramientas como para poder pelear afuera la vida en general y lo que sea en particular.
Juan, el Los- otro día, ¿se acuerdan? El doctor David dijo cuando hablaba de trabajo. Sí, dice, pero el trabajo es algo, ¿se acuerdan? Que les beneficia a ustedes, que les repercuta a ustedes, que trascienda a ustedes cuando vuelven, no solamente para que me lo hagan valer y me lo descuenten. Y eso coincide totalmente con lo que dijo el doctor, con lo que dijo Juan. Es decir, ¿por qué es la progresividad? Lo importante es que lo entendemos nosotros. Y una cuestión que quiero compartirla con vos, Juan. Todos los que están acá son estudiantes universitarios y no están en un solo pabellón, porque eso es otra cosa y lo voy a repetir. Un centro de estudiantes no es un pabellón. Entonces, ellos, quiero que lo sepas, todos tienen la obligación, han asumido voluntariamente la obligación de que cuando vuelven a su lugar de alojamiento, todo esto lo comparten con los demás. ¿Tá? Gente, gracias.